La partida de un ídolo y el silencio de una mujer que lo conocía mejor que nadie. Han pasado ya 6 años desde que el mundo se despidió de Camilo VI, aquel hombre cuya voz inconfundible marcó a generaciones enteras en España y América Latina. Su muerte, ocurrida en septiembre de 2019, dejó un vacío inmenso no solo en la música, sino también en el corazón de millones de seguidores que habían encontrado en sus canciones un refugio, una declaración de amor, un grito de esperanza. Pero detrás del mito, del ídolo, del artista que llenaba estadios y conquistaba listas de éxitos, existía un ser humano frágil, complejo y contradictorio, acompañado en las sombras por la figura discreta de una mujer que, durante años, eligió callar. Hoy, ella ha decidido romper su silencio. El adiós inesperado de una estrella eterna. Camilo VI, nacido Camilo Blanes Cortés en Alcoy, Alicante, el 16 de septiembre de 1946, fue más que un cantante. Fue compositor, productor, poeta, intérprete de rock sinfónico, baladista de lágrima fácil y, sobre todo, un narrador de sentimientos universales. La noticia de su muerte, el 8 de septiembre de 2019, golpeó como un rayo. Una insuficiencia renal lo había debilitado en sus últimos años, pero sus apariciones públicas eran tan esporádicas que pocos imaginaban que su salud estuviese tan deteriorada. El día en que los noticieros anunciaron su partida, España entera se detuvo. Programas de televisión interrumpieron su programación para dedicarle especiales. En América Latina, donde su voz había sido banda sonora de innumerables historias de amor, los homenajes se multiplicaron. Las redes sociales se inundaron de mensajes con letras de sus canciones. Algo de mí se está muriendo. Perdóname. Vivir así es morir de amor. Canciones que de repente cobraban un nuevo significado, transformándose en epitafios colectivos. En Alcoy, su tierra natal, se decretaron días de luto. Sus vecinos, aquellos que lo habían visto crecer como un muchacho inquieto que soñaba con la música, lloraron al hijo pródigo que había llevado el nombre del pueblo al mundo entero. Madrid acogió su velatorio y en largas filas, miles de admiradores esperaron para darle el último adiós. La escena era sobrecogedora. Ancianos con discos de vinilo bajo el brazo, jóvenes que apenas lo habían descubierto gracias a sus padres, parejas que habían bailado su primer vals con una balada de Camilo. El enigma de su vida privada. Mientras los medios repasaban los grandes hitos de su carrera, su interpretación de Jesucristo Superstar, su amistad con artistas como Miguel Bosé o Rocío Dúrcal, su impacto en México, Argentina y Chile. Muy pocos se atrevían a hablar de su vida privada. Camilo siempre había cultivado un halo de misterio, protegiendo a capa y espada su intimidad. Apenas se conocían detalles sobre sus relaciones sentimentales. Se sabía de su hijo, Camilo Blanes Jr., fruto de su vínculo con Lourdes Ornelas, pero las historias sobre una posible esposa eran difusas, envueltas en rumores. Durante años se especuló con romances, amores secretos, incluso con matrimonios que nunca llegaron a confirmarse de manera oficial. Camilo, siempre esquivo, se limitaba a declarar que su verdadero amor era la música, y en cierto modo, era cierto. Dedicó su vida a ella, sacrificando parte de su estabilidad personal. Sin embargo, hoy sabemos que detrás del artista había una mujer que compartió sus días, que fue confidente, compañera silenciosa, y que ahora, 6 años después de la muerte del ídolo, ha decidido hablar. Su voz, quebrada por la emoción pero firme en la decisión, busca completar el retrato de Camilo, mostrar al hombre detrás del mito, revelar alegrías, dolores y contradicciones que hasta ahora permanecían ocultos. El dolor de una despedida y el peso del silencio. Romper un silencio de 6 años no es fácil. Durante todo este tiempo, la viuda de Camilo VI eligió mantenerse al margen. No dio entrevistas, no participó en homenajes, no asistió a tertulias televisivas. Su ausencia alimentó la curiosidad.
¿Por qué no aparecía? ¿Acaso había problemas familiares? ¿Había algo que esconder? La respuesta, según confesó recientemente, es mucho más sencilla y, a la vez, más compleja. Estaba de luto. No solo por la pérdida del hombre que amaba, sino también por la pérdida de la vida que habían construido juntos en la intimidad, lejos de los focos. El silencio fue su manera de proteger ese vínculo, de guardarlo como un tesoro que no quería exponer al juicio público. Durante 6 años, escuchó en silencio cómo se escribían libros, cómo se organizaban conciertos tributo, cómo se generaban debates sobre la herencia, el hijo, las propiedades. Ella no dijo nada. Hoy, su decisión de hablar no nace de la vanidad ni del interés mediático, sino de la necesidad de reivindicar al Camilo humano, aquel que lloraba, reía, se enfermaba, dudaba y buscaba cariño, la grandeza y las sombras de un genio. La primera revelación que su esposa comparte es clara. Camilo no fue un hombre fácil. Su genialidad artística iba acompañada de una personalidad exigente, perfeccionista hasta la obsesión. Podía pasar noches enteras encerrado en el estudio, repitiendo una toma vocal una y otra vez hasta alcanzar la emoción exacta que buscaba. No soportaba la mediocridad, ni en la música ni en la vida, y esa intensidad, que lo hacía brillar en el escenario, también complicaba la convivencia. Aún así, la viuda insiste en que su humanidad era más grande que sus defectos. Camilo era un ser lleno de contradicciones. Podía ser duro, pero también extremadamente tierno. Podía mostrarse distante, pero en la intimidad era cálido y generoso. Relata. Esa dualidad lo hacía fascinante y agotador a partes iguales. Convivir con un ídolo internacional significaba aceptar que nunca le pertenecía del todo. Las giras, los conciertos, las grabaciones, las entrevistas. Siempre había un compromiso pendiente, una multitud esperando. Y sin embargo, cuando cerraba la puerta de casa, Camilo buscaba normalidad. Un plato de comida sencilla, una conversación íntima, la compañía silenciosa de la persona que lo amaba sin condiciones. Los últimos años, enfermedad y fragilidad. La esposa también describe los últimos años del artista, marcados por la enfermedad y la fragilidad física. Aunque Camilo trataba de mostrarse fuerte en público, en casa las dolencias se hacían evidentes. La insuficiencia renal lo obligaba a tratamientos constantes y el agotamiento era palpable. Aún así, nunca perdió el espíritu creativo. Incluso en medio del dolor, seguía componiendo melodías, escribiendo letras, soñando con nuevos proyectos. Ella fue testigo de esas luchas silenciosas, las noches de insomnio, las visitas médicas, los momentos de desesperanza. Camilo nunca dejó de luchar, dice. Incluso cuando sabía que su tiempo se acortaba, seguía pensando en su música y en sus fans. Les debía tanto que no quería defraudarlos. El contraste entre el ídolo inmortal y el hombre frágil en bata de hospital resulta conmovedor. Y su viuda, al revelar estos detalles, humaniza aún más a la leyenda. El amor que nunca fue noticia, ¿por qué nunca se habló de ella en vida de Camilo? La respuesta tiene que ver con la voluntad del propio cantante. Él prefería mantener su vida sentimental al margen, convencido de que los artistas debían ser universales, accesibles a todos sus fans. Camilo creía que revelar demasiado de su vida privada podía romper la magia, confiesa ella. Y así, aceptó vivir en la sombra, renunciando al protagonismo mediático. El suyo fue un amor discreto, sin flashes ni alfombras rojas. Un amor construido en lo cotidiano, una taza de café compartida al amanecer, un paseo por el jardín, una mirada cómplice antes de dormir. Un amor que no necesitaba titulares, porque se sostenía en lo esencial. Una voz que aún resuena 6 años después de su partida. La figura de Camilo VI sigue viva. Sus canciones se reproducen en plataformas digitales millones de veces al mes. Nuevas generaciones lo descubren y se sorprenden al comprobar que aquellas baladas siguen teniendo vigencia.
Y ahora, con las revelaciones de su esposa, su legado se enriquece con una dimensión más íntima y real. La mujer que lo acompañó en silencio ha decidido compartir su verdad, y con ello nos invita a mirar más allá del mito, a comprender al hombre que, con su voz, nos enseñó a amar y sufrir. Entre las luces del escenario y las sombras del hogar. Cuando se recuerda a Camilo VI, la imagen que suele aparecer es la de un hombre impecablemente vestido, de voz portentosa y mirada intensa, conquistando al público con una balada que parecía brotarle desde lo más profundo del alma. Sin embargo, quienes compartieron su intimidad sabían que esa figura magnética en el escenario convivía con otra, mucho más vulnerable y contradictoria. Su esposa, que permaneció callada durante 6 años tras su muerte, ha decidido ahora revelar lo que significaba vivir junto a él. La convivencia con un genio, los conflictos familiares, las luchas internas que desgarraban al hombre detrás del mito. La vida entre bambalinas. El éxito de Camilo fue arrollador desde la década de los 70. Sus giras lo llevaban de Madrid a Ciudad de México, de Buenos Aires a Miami, de Santiago de Chile a Los Ángeles. Era recibido como una estrella internacional, con hoteles de lujo, ruedas de prensa multitudinarias y fanáticas que lloraban al verlo de cerca. Pero detrás de todo ese espectáculo, existía la rutina de pareja, marcada por una convivencia muchas veces tensa. Camilo podía regresar de un concierto multitudinario, donde había recibido ovaciones interminables, y al entrar en casa se transformaba. Podía estar exhausto, nervioso o eufórico, y yo debía aprender a leer sus silencios, sus gestos, sus cambios de ánimo, confiesa su esposa. No era fácil convivir con alguien que llevaba sobre sus hombros el peso de una carrera internacional. La presión de mantener la excelencia artística, la exigencia de los fans y la crítica, y el propio perfeccionismo del cantante, generaban un ambiente de tensión permanente. A veces, las discusiones surgían por detalles mínimos. Una nota mal ejecutada en un ensayo, una entrevista en la que no se sintió comprendido, un rumor publicado en la prensa. Y sin embargo, esas tormentas siempre eran seguidas por momentos de ternura inesperada. Un abrazo al amanecer, un "perdóname" susurrado, una canción improvisada solo para ella. Las exigencias de un perfeccionista. Uno de los rasgos más destacados de Camilo era su obsesión por la perfección. No toleraba los errores, ni en sí mismo ni en quienes lo rodeaban. Su esposa recuerda noches interminables en el estudio de grabación, donde repetía una toma vocal hasta el cansancio. Podía cantar la misma frase 100 veces hasta conseguir la emoción exacta que buscaba. No aceptaba menos. Decía que el público merecía lo mejor, y que la mediocridad era una forma de traición. Esa exigencia se trasladaba también al hogar. Camilo podía ser encantador, pero también duro cuando algo no salía como esperaba. No era un hombre fácil de complacer, admite ella. Tenía una sensibilidad extrema, y cualquier detalle podía desencadenar un enojo. Pero al mismo tiempo, su capacidad de pedir perdón y demostrar arrepentimiento lo hacía profundamente humano. La viuda insiste en que, a pesar de las tensiones, la convivencia estuvo marcada por el amor. Sabía que detrás de sus explosiones había miedo, frustración, inseguridad. Era un hombre que vivía para darlo todo en el escenario, y eso lo desgastaba profundamente. La relación con su hijo y los conflictos familiares. Otro de los aspectos más delicados de la vida privada de Camilo fue su relación con su hijo, Camilo Blanes Jr., conocido como Camilín. Su esposa recuerda que el vínculo entre padre e hijo estuvo lleno de altibajos. Camilo amaba profundamente a su hijo, pero nunca supo cómo expresarlo del todo. El peso de la fama, las ausencias por giras y la complejidad de la vida familiar hicieron que su relación fuese complicada. Las disputas por la herencia que salieron a la luz tras la muerte del cantante son solo la punta del iceberg de una tensión que venía de años atrás. A Camilo le dolía ver a su hijo en problemas. Se sentía culpable por no haber estado siempre presente,
pero, al mismo tiempo, no sabía cómo manejar la situación. Había momentos de ternura, de abrazos sinceros, y otros de distancia y reproches. En cuanto a otros familiares, la viuda reconoce que muchas veces se sintió desplazada. La familia siempre estuvo dividida entre quienes apoyaban a Camilo y quienes veían en él una fuente de conflictos. Tras su muerte, esas divisiones se hicieron más evidentes, pero ya existían desde antes. Las sombras del éxito. La esposa de Camilo también habla de las sombras que acompañaban al éxito del cantante. La soledad, el miedo al olvido, la presión constante. Camilo vivía con el temor de que un día dejara de ser relevante. A pesar de su enorme talento y de la lealtad de sus fans, siempre tenía esa inseguridad. Era como si nunca fuese suficiente. Esa inseguridad lo llevaba a trabajar sin descanso, a reinventarse una y otra vez, a probar nuevos estilos y géneros. Pero también lo empujaba a episodios de ansiedad y tristeza. Había días en los que no quería levantarse de la cama, en los que sentía que todo lo que había hecho no valía la pena. Y ahí estaba yo, tratando de recordarle quién era, lo que significaba para millones de personas. La contradicción entre el ídolo adorado por multitudes y el hombre que dudaba de sí mismo era dolorosa de presenciar. En el escenario era invencible. En casa, muchas veces era un niño asustado. El peso del silencio. Durante años, su esposa guardó silencio sobre estas luchas internas. No quería exponerlo, no quería que la gente lo viera débil. Camilo construyó un personaje, y yo respeté eso. Sabía que para él la imagen era parte de su arte, pero hoy siento que es justo contar la otra cara, porque lo hace más real, más cercano, más humano. Ese silencio, sin embargo, tuvo un costo personal. Hubo momentos en los que me sentí invisible. Sabía que la historia oficial de Camilo se escribía sin mí, que en la prensa apenas aparecía mi nombre, que nadie sabía lo que vivíamos puertas adentro. Pero lo acepté porque lo amaba, porque entendía que era parte del pacto de nuestra vida juntos. Entre la música y el amor. A pesar de todo, la viuda insiste en que la música fue siempre el puente que los unía. Muchas de las canciones de Camilo, asegura, estaban inspiradas en momentos de su relación. Cuando escucho "Perdóname", recuerdo una discusión y la reconciliación que vino después. Cuando suena Melina, pienso en una noche en la que me habló de sus miedos al paso del tiempo. La música era su manera de hablar cuando las palabras no salían. Ese legado musical es, para ella, el mayor testimonio de su amor. Cada canción es una carta, un pedazo de nuestra vida compartida. Por eso me emociona tanto escucharlas hoy, porque sé lo que significaban en su corazón. El camino hacia la despedida. Los últimos meses de Camilo fueron particularmente difíciles. Su salud empeoraba, y aunque intentaba mostrarse fuerte, el desgaste era evidente. Pasaba más tiempo en el hospital que en casa y, sin embargo, cada vez que salía, lo primero que quería era volver al estudio. Decía que la música era lo único que lo mantenía vivo. Su esposa estuvo a su lado hasta el final, acompañando cada tratamiento, cada recaída, cada esperanza frustrada. Fue un proceso doloroso, pero también lleno de amor. Camilo nunca dejó de agradecerme por estar ahí, y yo nunca dejé de recordarle cuánto lo amaba. La despedida, aunque inevitable, fue devastadora. Cuando se fue, sentí que una parte de mí también moría, pero al mismo tiempo, supe que debía mantenerme fuerte, porque él hubiera querido que su legado continuara vivo. Herencia, homenajes y el eco de una voz inmortal. La muerte de Camilo VI no solo dejó un vacío artístico y emocional, también abrió la puerta a disputas familiares, rumores en la prensa y un sinfín de homenajes que, con mayor o menor acierto, intentaron rendir tributo a su figura. Durante 6 años, su viuda observó en silencio cómo se tejían versiones incompletas de su vida y cómo el legado del cantante se convertía en un campo de batalla. Ahora, al romper su silencio,
Ella ofrece una visión íntima y reveladora sobre lo que ocurrió después del último adiós, y sobre cómo el eco de la voz de Camilo sigue resonando en millones de corazones. La herencia disputada. Uno de los capítulos más polémicos tras la muerte de Camilo fue la herencia. El artista dejó bienes, propiedades y, sobre todo, derechos de autor que continúan generando importantes ingresos gracias a la vigencia de su música. En cuanto se conoció la noticia de su fallecimiento, comenzaron los debates legales. ¿Quién debía administrar su patrimonio? ¿Cómo se repartirían las regalías de sus canciones? Su hijo, Camilo Blanes Jr., reclamó su derecho como heredero directo. Sin embargo, los medios informaron sobre tensiones con otros familiares y con personas cercanas al entorno del cantante. Camilo siempre tuvo claro que quería que su hijo fuese su principal beneficiario, aclara su esposa, pero también dejó instrucciones para proteger su legado artístico, porque sabía que no bastaba con el dinero. Había que cuidar la música, su imagen, su memoria. Según relata, esas instrucciones fueron a menudo ignoradas o malinterpretadas, lo que dio pie a disputas que se extendieron durante años. Hubo momentos en los que me dolió ver cómo la herencia de Camilo se convertía en un espectáculo mediático. Él hubiera odiado eso. Su deseo siempre fue que su música hablara por él, no que su nombre apareciera en titulares por peleas familiares. Los homenajes oficiales y la ausencia dolorosa tras su fallecimiento. Se organizaron numerosos homenajes en España y América Latina. Programas de televisión dedicaron especiales, artistas de distintas generaciones interpretaron sus canciones, y en Alcoy se inauguró una estatua en su honor. Sin embargo, en muchos de esos eventos faltaba alguien esencial: su esposa. Durante 6 años, ella rechazó invitaciones a programas, actos conmemorativos y conciertos tributo. Su ausencia alimentó rumores. Estaba distanciada de la familia. No quería enfrentarse al dolor. ¿Había algo que ocultar? La verdad, confiesa ahora, es que simplemente no estaba preparada. Cada homenaje era un recordatorio de que él ya no estaba. No podía soportar ver a otros cantar sus canciones cuando aún sentía su voz en mi oído. Preferí guardar luto en silencio, aunque eso significara que muchos no entendieran mi ausencia. La eterna vigencia de sus canciones. A pesar de las disputas y los silencios, lo que permanece incólume es el poder de las canciones de Camilo. En plataformas como Spotify y YouTube, sus temas acumulan millones de reproducciones. Vivir así es morir de amor. Se ha convertido en un himno intergeneracional, versionado por artistas jóvenes que descubren en él una fuerza atemporal. Perdóname sigue emocionando a parejas de todas las edades, mientras que Algo de mí resuena como un epitafio involuntario. Cada vez que escucho a alguien cantar sus canciones, siento que Camilo sigue vivo, dice su viuda. Es como si su voz hubiera encontrado la manera de no apagarse nunca. Él solía decir que un artista muere de verdad cuando dejan de escucharlo. Y a Camilo lo siguen escuchando, lo siguen amando. La voz de su esposa. Un relato necesario. El silencio de 6 años terminó porque, según confiesa ella, sintió la necesidad de recuperar la narrativa. Durante todo este tiempo se dijeron tantas cosas, algunas ciertas y otras no. Yo decidí callar porque no quería pelear ni justificarme, pero ahora siento que, si no hablo, la historia de Camilo quedará incompleta. Su testimonio no busca destruir el mito, sino complementarlo. Camilo fue un genio, pero también un hombre con miedos, con errores, con contradicciones. No se puede entender su grandeza sin reconocer también sus fragilidades. Y yo estuve ahí, lo vi todo, lo viví todo. Guardarlo en silencio ya no tiene sentido. La reacción del público, la decisión de su esposa de hablar no ha pasado desapercibida. Los fans, que durante años reclamaron saber más sobre la vida íntima de su ídolo, han recibido con emoción y sorpresa sus palabras. Muchos han agradecido la honestidad y la humanidad de su relato. Ahora sentimos que conocemos al verdadero Camilo, escriben en redes sociales.
Otros, sin embargo, la critican por haber esperado tanto tiempo. Ella responde con serenidad: cada uno vive el duelo a su manera. Yo necesité 6 años para poder hablar sin romperme. No pido comprensión, solo pido respeto. El legado de un hombre y un artista. Más allá de los conflictos y homenajes, lo que queda es un legado artístico monumental. Camilo VI no solo fue un intérprete de baladas románticas, fue un pionero en la adaptación al español del Jesucristo Superstar, un compositor que escribió para otros grandes como Ángela Carrasco, Miguel Bosé o Rocío Dúrcal, un productor que supo reinventarse en distintas décadas. Camilo nunca quiso ser prisionero de una sola etiqueta, recuerda a su esposa. Decía que la música era infinita y que él debía explorarlo todo. Por eso sus canciones abarcan desde el pop melódico hasta el rock sinfónico. Era un buscador incansable. Ese legado, insiste, es lo que debe preservarse por encima de todo. Las disputas familiares pasarán, los rumores se olvidarán, pero la música quedará. Y ese fue siempre el mayor deseo de Camilo, que su voz siguiera acompañando a la gente cuando él ya no estuviera. Una voz que nunca se apaga. 6 años después de su muerte, el mito de Camilo VI sigue intacto, pero gracias al testimonio de su esposa, el hombre detrás del mito empieza a ser comprendido. Sus luces y sus sombras, sus éxitos y sus fracasos, sus amores y sus miedos, conforman un retrato más humano y, por lo tanto, más auténtico. Camilo me enseñó que amar es también aceptar las imperfecciones. Yo lo amé con todo lo que era: el genio, el niño asustado, el perfeccionista, el romántico empedernido. Y ahora, al contar nuestra historia, espero que el mundo lo ame también en toda su complejidad. Con estas palabras, la viuda de Camilo VI pone fin a su silencio y abre un nuevo capítulo en la memoria del artista. El eco de su voz sigue vivo, y mientras sus canciones sigan sonando en algún rincón del mundo, él nunca habrá muerto del todo.